Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria. Entrevistas que realiza el Instituto de la Memoria Histórica Cubana a sus directores, en las cuales buscamos que ellos nos relaten su participación en la lucha contra la dictadura dinástica de los hermanos Castro. En el día de hoy vamos a entrevistar a un ex prisionero político, dirigente del movimiento 30 de noviembre, una de las agrupaciones clandestinas más importantes en la lucha inicial contra el régimen totalitario. Me refiero al amigo, al compañero de presidio, Ismael Hernández. Ismael, gracias por estar acá. No, gracias, Pedro, por esta oportunidad, ¿no?, de hacer también nuestra participación, vamos a decir, intelectual en esta obra que está haciendo el Instituto de la Memoria Histórica, que creo que es muy importante para las generaciones que se han ido formando fuera de la posibilidad de conocer la verdadera historia de Cuba, como ha sido ahora en este momento el pueblo cubano, y siempre va a ser algo que va a quedar para cuando se pueda en un estado ya de democracia y libertad, pues tocar estos temas. Gracias, Ismael. Ismael, háblanos de ti. Ismael Hernández Arduy, tú eres de Sagua La Grande. Yo soy natural de Sagua La Grande, como digo yo jugando, nací en el Hospital Pucurul de Sagua La Grande. Me desarrollé allí de muchacho, primero las cosas de los pueblos pequeños, del día entero en la calle, de cazar con flecha en el monte más cercano que tuviéramos. Era la pandilla, decíamos cuando aquello, que no se refiere a lo que es pandilla hoy en día, del barrio que siempre nos criamos y andábamos juntos. Son dos conceptos que han evolucionado del pandilla de cuando éramos muchachos nosotros en Cuba a la pandilla de hoy, que lamentablemente se han convertido en delincuentes. Que lo más malo que podía pasar era que quizás alguna vez que concurrían varios grupos bañándonos en el río o algo de eso, hubiera alguna discrepancia y nos fajábamos los piñazos a alguien. Pero de ahí no pasaba. De ahí no pasaba. Ismael, ¿cómo te incorporas a la lucha contra la dictadura de los Castro? ¿Y qué edad tenías? Bueno, de hecho, en el año 59, yo tenía una situación bien, o sea, mis amigos, los que diariamente nos levantábamos y estábamos juntos el día entero hasta que nos acostábamos, muchos de ellos formaron parte del proceso revolucionario. Pero dentro de mi familia había personas que formaban parte del gobierno, no de Batista, sino del gobierno. Del gobierno que presidía Batista. Que presidía Batista. Y eso pues logró, vaya, yo con mucha juventud, pero quizás con un poco de buena reflexión, me mantuve de una manera que ayudaba a mis amigos, pero no me involucraba directamente producto de mi... En las conspiraciones contra el régimen de Batista. Mi familia. Eso produjo que ya al principio de la revolución tuve la mala suerte que miembros de mi familia pues fueron bien, vamos a decir, perseguidos y qué sé yo por el proceso del principio, del desatino del principio. Y eso ya pues indiscutiblemente a mí me produjo una reflexión sobre que la cosa no andaba bien. Me involucré ya porque uno de mis amigos, como un hermano mío, que fue el jefe de la policía revolucionaria ahí en Sagua, y que venía de otro pueblo, pero que no era hermano de logia mío, de la logia ajefista, y hicimos una amistad enorme. ¿Tú eras ajefista? Ajefista de la Juventud Masónica. Y entonces, pues, eso fue llevando a que al principio pues éramos los amigos de salir y con muchachitas, con esto y lo otro, como era el jefe de la policía en aquel entonces, pues... Estamos hablando del año 59. Del año 59. Ya en el principio ya del 60, él tuvo un problema en Sagua porque él también no era comunista y se lanzó un manifiesto en contra del comunismo y él lo firmó como jefe de la policía. O sea, en Sagua, para ir puntualizando, se hizo un manifiesto público en contra del comunismo. En contra del comunismo, que lo firmaron varias organizaciones y varias gente destacada del pueblo. Y eso fue público, eso no fue clandestino, fue explícito. Él también, ¿eso cuándo tuvo lugar? Pero acuérdate que con a principios del 60. A principios del 60. A principios del 60.
Eso conllevó a que el muy conocido en las villas por Félix Torres, el comunista Un famoso, verdugo, un carnicero. un carnicero y persecutor. Yo creo que Félix Torres, con su actitud, obligó a más gente del ejército rebelde a alzarse que la CIA o que cualquier situación de esta. Entonces Félix Torres tomó conciencia y lo trasladaron para un pueblo más chiquito que se llama Santo Domingo, que está en la villa también, de jefe de la policía, pero, ¿sabes? Lo bajaron de rango porque era un pueblo más pequeño. Ahí fue que se suscitó que uno que era capitán del ejército rebelde, Monguito, que no me acuerdo exactamente. Monguito Pérez. Tuvieron un problema en una de las playas que está cerca de Sagua, el Ugüero, él y Ramón Mira, compañero nuestro después en la prisión, y desarmaron unos guardias, unos policías que habían allí en la playa, y le llevaron las armas. Entonces llamaron, como lo conocían, sabían para el área que se dirigía por la planta, llamaron a todas estas estaciones de policía para que lo detuvieran. Carlos Manuel Delgado, que se llamaba mi amigo, que era jefe de la policía, pues salieron a la carretera y montaron un operativo para, pues, si pasaba por ahí para detenerlo. Efectivamente, Bonguito venía y no quisieron. Le dijo, no, mira, estás mandado a detener, vamos hasta la jefatura. Y entonces Monguito se negó y no quería entregar las armas. Y él me dijo a mí específicamente, un capitán del ejército rebelde, un compañero nuestro, yo no iba a proceder, yo tenía puesto una emboscada ahí para, si hubiera hecho falta, lo hubiéramos liquidado. Pero entonces lo que llegaron fue un acuerdo de, bueno, vete para la jefatura y allá hablamos. Y Monguito siguió en el carro, pero ya Monguito, que tenía sus intenciones ya de alzarse, aprovechó una curva esa, se metió con el carro por un camino transversal dentro de la caña, lo que sea, y cuando esta gente llegaron a la jefatura que venían atrás, no había llegado y no llegó. Por lo tanto, Félix Torres lo acusó de que él permitió que Monguito se fuera a alzar. Permíteme, para beneficio de nuestros amigos que nos ven a través de este medio, Monguito Pérez fue, como bien decías, capitán del ejército rebelde, se alzó en las montañas del Escambray. Estuvo alzado con Ramón Mira Vélez, a quien tú acabas de mencionar, Ramón Mira Valdés, perdón, a quien tú acabas de mencionar, que fue herido en combate. Ramón Mira Valdés fue herido en combate por una ametralladora calibre 30 que le disparaban desde un helicóptero en el combate en el que él participó. Monguito Pérez posteriormente fue fusilado por las hordas castristas. Correcto. Y Mira estaba en la prisión con nosotros. Y Mira cumplió largos años de cárcel. Ajá. Y lo vi aquí, en Miami, estuvo aquí en Miami. Yo coincidimos en Venezuela y coincidimos en Miami, pero sigue con la historia. Bueno, entonces, producto de esa situación, a él lo retuvieron, o sea, se lo movieron del cargo. ¿A tu amigo? A mi amigo. Y yo, en ese momento, ya yo me había mudado para La Habana, producto de eso mismo. Todavía no estabas conspirando, Ismael. Realmente, ya en ese momento, yo cuando llegué a La Habana, yo tuve contacto, porque familia mía de La Habana también estaban involucrados con la OAS, la Organización Auténtica, que estaban empezando a preparar lo que iba a ser después el alzamiento de Plinio y de... Válido que haya recordado a la OAS. La OAS era la Organización Auténtica que había luchado, una de las organizaciones políticas más antiguas de Cuba, siempre estuvo involucrada en procesos insurreccionales y procedía del Partido Auténtico. Había luchado contra el régimen de Batista fuertemente en las montañas del Escambray, entre otras partes, en la lucha clandestina, e inmediatamente se incorporó a la lucha contra la dictadura de los Castros. Entonces, también yo había sido jefe de tropa de los Boy Scouts y empezamos con la gente de la OAS pensando en que yo fui a Sagua, hablé con una serie de compañeros míos que yo sabía que ya estaban en esa disposición para como grupo Boy Scout en un momento dado, pensar que hacíamos una excursión de esa casa en los Boy Scouts, un campamento, y llevarnos 6 o 7 gente que ellos nos proporcionaban las armas arriba. Todavía la situación no estaba así como que no se pudieran hacer estas cosas, ¿ves? Y en eso, pero me entero que Carlos Manuel Delgado lo tenían retenido, y entonces fui a Sagua y en el momento en que él lo traían al instituto
a recibir el de esto de bachiller, el título de bachiller. Y el sargento venía vestido de primer teniente igual, pero sin armas. Y el sargento que lo tenían retenido las autoridades. Lo tenían retenido en Santa Clara. Y el sargento que lo traía en escolta, cuando él entró para el aula, por eso yo me quedé afuera con él, me dijo, parece que la persona también era una gente justa en esto, ¿no? Me dijo, oye, habla con tu hermano, porque habíamos dicho que éramos hermanos. Y dile, para que lo pudiera dejar estar juntos, y dile que yo sé las órdenes que tengo. Porque le proponían o que firmara la renuncia y le daban la baja, que tenía un nombre, baja honorable, una baja honorable, o lo iban a llevar a juicio. Y él dijo, yo sé las órdenes que tengo y sé la idea que hay contra él. Dile que firme la baja, en definitiva. Entonces ya yo pude hablar con él y le expliqué la situación. Entonces firmó la baja, lo esperamos, lo esperé y fuimos juntos para La Habana. Estaba quedando en mi casa. Ahí él fue a ver al que era el capitán de la guerrilla de ellos, Luis Nibó, que eran de Fomento, que fue el jefe de la guerrilla de él, porque ellos estaban con el Che, con la columna del Che, en el Escambray. Y Luis estaba en la misma situación. Estaba descontento, insatisfecho. A Luis en ese momento, lo que había estado de inspector de la policía, lo tenían, estaba de jefe de la policía del hipódromo. Y en esos días, el Che Guevara, que le gustaba este lío de correr caballos y eso de los caballos, fue al hipódromo. Y lo vio allí, como estaba con él, el capitán de la columna, y eso le dijo, pero ¿y tú qué haces aquí? En el hipódromo. Y le dijo, no, yo estoy donde la revolución me ponga. O sea, como esa era la frase, corro. Era la mentira que se metía a todo el mundo. Y entonces Che le dijo, no, venme a ver a vivienda, a industria. Que yo estoy allá en industria, vamos a ver en industria. Estamos hablando más o menos de mediados del 60. Sí, ya estábamos en mediados del 60. Y entonces, cuando fue a verlo a industria, que le dijo la preocupación que tenían, que el comunismo y el Che, imagínate tú decirle eso al Che. Le dijo, no tenemos nada que hablar, tú no entiendes el proceso. Bueno, lo despachó. Y no solo lo despachó, sino que por un hecho que puso más adelante, unos días más adelante, él no solo lo despachó, sino que lo informó, lo mandó a coger, lo entregó. Y ya ante esa situación, pues entonces Luis le había hablado, Carlos Rodríguez Quesada, que era fue coordinador nacional del 30 de noviembre. Uno de los fundadores del movimiento del 30 de noviembre. De la FIA, que se conocía. Y ha sido dirigente sindical. Había hablado de que estaban en conversaciones para fundar una organización, que el 30 de noviembre. Y entonces, pues, una vez Carlito se fue todo el día, y como estaba viviendo en mi casa, que estábamos juntos, cuando regresó me dijo, oye, tengo una nueva dirección. Yo pensé que era que se iba a mudar. Y me escribió en un papel, MR 30 de noviembre, Fran Pay. ¿Y esto qué cosa es? Me dijo, esa es la nueva organización a la que pertenecemos. O sea, ya le había decidido que tú pertenecías también. Ya él me había involucrado, a mí también en la cosa. Y ahí empezó el 30 de noviembre. A él, Luis era el segundo jefe de acción y sabotaje, junto con Gran González, que era el jefe de acción y sabotaje. Y Carlito lo nombraron organizador nacional de acción y sabotaje. Por lo tanto, yo estaba como miembro de fila, pero del lado del organizador nacional de acción y sabotaje. O sea, ese que era el amanuense de, oye, que era Carlos. Hace falta ir a las villas, oye, hace falta ir aquí, oye, en Marianao, que hay un grupo ayudando a organizar la sección. ¿Y qué funciones, qué actividades cumplieron? Bueno, el principio fue organizar. Recolección de armas, tanto en mucha gente del ejército rebelde que se había quedado siempre con algo, tratar de conseguirla, en quitársela a milicianos de estos que sin preparación ninguna los ponían por ahí a cuidar un centro intervenido. ¿Participaste en alguna operación de ese tipo? Sí. Y la otra, pues hacer propaganda. Cuando te digo propaganda, la gente de acción y sabotaje tienen sus métodos de hacer propaganda. O sea, hacer producir hechos que suenen, vamos a decir así, y se conozca. Sí, que reflejen la población inestabilidad, temor, inseguridad. Exacto.
entonces pues no es solo repartir papeles. Y entonces bueno, pues ahí estuvimos involucrados en esa situación. Fueron cayendo los jefes de acción, había un movimiento muy grande, el 30 de noviembre, fundamentalmente la base de él era obrera. Entonces David Salvador, que es el fundador. Permítame, David Salvador fue el primer secretario de la CTC, de la Central de Trabajadores de Cuba, cuando triunfa la revolución. Había sido un dirigente del movimiento 26 de julio, con una amplia historia sindical, nacional. Y de la Dirección Nacional del 26 de julio. Y Fidel Castro y su corte, evidentemente, determinaron que David Salvador tenía que dirigir la Central de Trabajadores. Lo que acontece es lo siguiente, que David Salvador disintió rápidamente de la propuesta castrista, y aunque se mantuvo dentro del régimen por largo tiempo, y cuando digo largo tiempo hablo de año y medio, fingiendo que militaba en el grupo del poder, estaba organizando ya lo que Ismael nos está diciendo, el movimiento 30 de noviembre. En ese entonces habían lo que le llamaban 3 federaciones nacionales. O sea, en Cuba todos los sindicatos estaban agrupados en una federación nacional. Y tengo entendido que yo no soy muy... Eran 33 federaciones. De esas 33 federaciones, 27 o 28 de los dirigentes formaron parte del 30 de noviembre. O sea, el poder obrero, era un movimiento con base obrera. Base obrera. Claro, también teníamos que uno de los fundadores, que era José Heredia Aguirre, más conocido como Richard, el nombre de guerra, era también el dirigente nacional estudiantil del 26 de julio. O sea, se habían 2 dirigentes nacionales del 26 de julio. Y era la parte estudiantil que también se logró establecer un... Con tu permiso, Ismael, yo creo que ese es un punto que tenemos que reafirmar. O sea, cómo desde el principio las primeras agrupaciones que se constituyeron para enfrentar el totalitarismo tenían orígenes, no voy a decir revolucionarios, tenían orígenes insurreccionales. Habían participado en la lucha contra el régimen de Batista. Eso aconteció en todos los movimientos, pero evidentemente quizás en el movimiento donde más se apreció fue en el movimiento 30 de noviembre. Eso en el factor obrero, en el sector profesional. Si vamos a lo que eran militares en activo, a mí me daba risa, porque había veces que había una reunión y tú veías a todo el mundo vestido de teniente, vestido no, que eran tenientes, capitanes, no sé qué, aquello, al principio en mi casa, en el barrio, ahí en el Vedado que vivía yo, todo el mundo decía hay que tener cuidado con eso, los contrarrevolucionarios, hay que tener cuidado con esa gente, que ahí nada más que lo que visitan son, y todo el mundo estaba conspirando, ya decir que tú te podrás imaginar. Entonces, pues se fue desarrollando ese proceso. Por ejemplo, cuando el alzamiento, que es el hecho que te voy a decir, porque yo entiendo que Che ya puso a Luis Nibó en una situación, cuando se produce el cambio de presidente, había una situación en Placeta. ¿El cambio de presidente de Manuel Urrutia? No, el cambio de presidente en los Estados Unidos. Ah, está bien. En los Estados Unidos. Ellos habían puesto hasta en el cementerio. O sea, que el presidente Kennedy sustituyó al presidente Eisenhower. Al presidente Eisenhower. Cuando el cambio de presidente, pues ellos llenaron La Habana de ametralladoras y 4 bocas, y el cementerio de Colón parecía, bueno, uno de estos militares. Una base militar. Yo vivía prácticamente cerca de ahí, una cuadra del cementerio de Colón. Y una noche yo tenía que ir para Santa Clara porque se estaba preparando un alzamiento de 2 comandantes del ejército rebelde. ¿Recuerdan los nombres de los comandantes? César Páez y Ramonín Quesada. Y Ramonín Quesada. Y entonces no se sabía si ya se habían alzado o estaban al alzarse para lanzar una propaganda nacional de que había 2 comandantes del ejército rebelde. Entonces me mandan para Placeta. Que es de donde eran César Páez y Ramonín Quesada. Ramonín Quesada. Entonces está Luis Nibó dándome las últimas instrucciones. Carlito estaba para las villas en Santa Clara, en estas funciones de crear.
y yo iba rumbo a Placeta, y cuando el taxi que cogimos entró en el costado del cementerio, que es Zapata, en una calle que se llama Zapata. En Placetas. No, en La Habana. En La Habana. Yo iba a coger un Santiago a Habana para ir para Placeta. Que Luis me iba a llevar hasta el aeropuerto. Hasta el aeropuerto, no, hasta sí, donde salían los buses. Hasta la terminal de ómnibus. La terminal de ómnibus. Y resulta ser que empieza un tiroteo enorme. Parecía que el cementerio de Colón estaba alumbrado de el fogueo de las balas. Y entonces le dijimos al chofer, no, salte de aquí que nos van a matar aquí. Y doblando allí veo un tipo vestido de comandante del ejército que sale parando el carro. Y le dijimos al chofer, no, para. Entonces le dije al carro, oye, me hace falta que me dejen en la 8ª estación. Y hace así, mira para atrás, en ese momento que se monta en el suelo y dice, ni vos, tú no estás alzado. O sea, eso era a los poquitos días casi de haber hablado. Que ya habían informado que el hombre estaba en contra del gobierno. Y alzado nada menos. Entonces Luis le dijo, no, pero no me ve aquí, chico, no darle caso a la bola, qué sé yo, que era Nieves de apellido, el comandante Raúl Nieves, una cosa así. Que fue precisamente con un compañero nuestro, Artiles, estuvo alzado, él era jefe del grupo. Tony Artiles. Tony Artiles estuvo alzado con él. Y bueno, ahí lo dejaron en la 8ª y me dejó a mí y Luis allá en el de esto y salí para Placeta. Pero eso se lo dije a Luis, oye, la conversación con el Che te perjudicó. Lo quemó, como se dice en el lenguaje. Te entregó completo. Bueno, de ahí seguimos esas actividades. ¿Y qué hiciste en Placeta? ¿Qué pudiste hacer en Placeta? En Placeta fui a ver un compañero nuestro que era el responsable de haberle entregado las armas a esta gente, a Pepín del Río, que está aquí todavía Pepín fue el que le facilitó las armas a estas personas que se iban a alzar. Sí, eran armas del 30, pero Pepín era el coordinador del 30 ahí en esa área. Y él le entregó las armas. Y él fue el que le facilitó las armas. Y bueno, estuve hablando ahí, pues fíjate, las cosas como se hacían en aquel entonces, ni yo había visto a Pepín nunca, ni Pepín me había visto a mí. Y a las 6 de la mañana yo le estaba tocando la casa a Pepín, que salió medio a afeitar por un postigo de La verdad que por suerte en esa época la seguridad del Estado no estaba suficientemente preparada, pero lamentablemente nosotros tampoco. Y mi identificación fue, oye, mira, yo soy Darío, yo vengo de La Habana para ver el problema de las armas, si esta gente ya la recibieron. Pepín me miró así como diciendo, ¿y este demente qué le pasa? Y ella, no, me mandó Luis Nibó, Carlos Manuel Delgado, que vaya, está bien. Y ahí ya conversamos al respecto. Regresaste para La Habana. Y regresé para La Habana. Fueron, como yo te digo, el 31 de diciembre cayó Irán, que era jefe de acción preso. Que posteriormente se fugó. Que posteriormente se fugó. Y en la segunda fuga esa fue que me cogieron a mí junto con él. Entonces, después cayó Luis Nibó en Oriente, que era el segundo jefe de acción, que había asumido la jefatura de acción, y se estaba organizando un alzamiento en Oriente, también dentro de elementos del Ejército Rebelde, que bueno, producto de toda una serie de hechos no se pudo hacer, que creo que el único que estaba en la conspiración de los que pudieron alzarse fue Tico Herrera y esa gente, y a Luis lo cogieron, lo echaron para adelante Luis Nibó. Entonces Carlos Manuel Delgado, que asumió la jefatura de acción y sabotaje. Ya a esa hora... Ya estamos entrando en el año 61. En el año 61. Sí, Luis cayó en febrero Irán el 31 de diciembre, Luis en febrero, y entonces Carlito asume la jefatura de acción y ya estaban, lo que era el grupo inicial de la dirección, estaban menguados entre gente que habían caído presos, otros que se habían alzado, y prácticamente los tres que nos quedamos dando esa batalla organizativa era Carlito jefe de acción, me nombra a mí organizador nacional de acción y a Ricardito Vázquez, su ministro nacional. Ricardito Vázquez también compañero de presidio que se encuentra viviendo aquí en Miami. Y que posteriormente caí preso en un tiroteo
donde fusilan a la persona, porque él era menor de edad, fusilan a Anastasio Rojas, creo, no, a Rojas de apellido, no sé, no me acuerdo el nombre. Porque no podían, vaya, no quisieron fusilar a un menor de edad, entonces fusilaron al compañero de él, que lo único que era manejando el carro. Hicieron una excepción porque fusilaron varios menores de edad. Fusilaron varios menores de edad. Y entonces, bueno, en esa situación... Dicho sea de paso, y discúlpame, Ricardo Vázquez también había combatido junto a Israel Abreu, quien también cumplió largos años de prisión, la dictadura de Fulgencio Batista. Entonces, en esa situación se produce un hecho en que hay un compañero nuestro, que era el jefe de acción y sabotaje de la provincia de La Habana, que por cierto era un médico, y se asila. ¿Recuerdas el nombre? Sí, Fonseca, el doctor Fonseca, que murió aquí hace no recuerdo un haberlo año. conocido. Denio creo que se llamaba. Fonseca. Fonseca. Se asila, pero al asilarse, por una información que tuvo que lo iban a detener, en la Embajada del Uruguay, eran, cuando te digo de facción, todos los pueblos de La Habana, que él los tenía organizados, bien organizados, él era el que sabía quién eran las personas. Entonces Carlito me dice a mí, oye, tenemos que ir a la embajada a recoger los contactos. Eso yo, porque era el organizador nacional y él que se quería meter en el lío de todas maneras, darle frente. Era un hombre de acción, tenía que estar haciendo algo siempre. Entonces quedamos un día, ya en ese momento yo estoy fuera de mi casa. ¿Estás clandestino ya? Sí, desde el 30 de noviembre del 60, yo estoy clandestino porque tenemos una información de seguridad del Estado, de gente que estaban dentro de seguridad del Estado, que operaban con el 30 de noviembre, de que la casa de 26, yo vivía en la avenida 26, era donde se reunía la Dirección Nacional de Acción y Sabotaje, vaya, sabía que ya tenían ubicada la casa. Y entonces yo pues generalmente pues pasaba por mi casa de vez en cuando para ver a la gente muy veloz, pero no pernoctaba ahí. Pero ya se habían empezado a poner mala la situación. Y nosotros determinamos, que me dice, no, mañana vamos a ir a la embajada. Pero él con el que supuestamente iba... Ismael, si me permite, fue en noviembre, porque para beneficio de las personas que nos ven, el atentado en el que participaron 3 miembros el 30 de noviembre, 3 obreros que los 3 fueron fusilados. Exacto. Uno de ellos, el que más recuerdo el nombre, es William Lesanté. No sé si tú recuerdas los otros 2 nombres, lamentablemente. No, así ahora en este momento que no. 3 cubanos del 30 de noviembre que pusieron unas bombas en los registros de electricidad, y tumbaron la luz. Fueron detenidos y capturados. En esa misma época también fue hecho prisionero Infante. Bueno, tiempo, vamos a decir, precisamente un mes quizá, un mes y día después, es que detienen a Bienvenido, que precisamente la persona que lo delata a ellos, que es Rodríguez Menier, que está asilado aquí en los Estados Unidos. Que fue de la seguridad del Estado. Y protegido por el gobierno. Nosotros habíamos cogido Carlito. En la época esa que Carlito fue de facción, había un arma que pasó por las manos de Rodríguez Menier, una 30, que cuando llegó que digo que le iba a limpiar, se ofreció. Una ametralladora. Una ametralladora. Cuando llegó al lugar de los hechos que iban a usarla, que era allá en el Escambray, no tenía aguja, le habían quitado la aguja. Y ya eso empezó a traer sospechas. Sobre Menier. Y lo cogimos preso, ahí Carlito lo cogió. Todavía sin mucha convicción, pero por varias razones más. Ricardito Vázquez, bueno, los 3 que te conté, Carlito y yo, y Carlito sentado en un banco ahí en Paseo y nosotros en un banco cercano dándole cubierta de seguridad. Y él se prometió y juró que él no tenía nada que ver con eso. Carlito le dijo, oye, de todas maneras yo no tengo confianza en ti. Bueno, después salieron a relucir varias cosas más y entonces Carlito lo cogió preso. Vaya, lo cogieron preso y lo metieron en un apartamento para enjuiciarlo.
Pero bueno, por H y por B hubieron gente que determinaron dentro del movimiento que él lo que era estaba medio loco, que no, qué sé yo, bueno, y lo soltaron. En una palabra, faltaron al principio de Gabarista de que ante la duda, mátelo. Sí, porque eso era lo que decía Ernesto Che Guevara, hay que aclararlo. Honestamente, yo que formé parte de eso y las orientaciones que recibía desde que fui miembro de fila, hasta que después, posteriormente, llegué yo a jefe de acción nacional, siempre fue el concepto de tratar de no quitar vidas inútilmente. Es que yo creo que ese es un punto a destacar. La lucha contra el régimen de los Castro siempre buscó la forma de disminuir al máximo la pérdida de vidas humanas. Por eso más de una organización, sus militantes fueron a prisión, porque aunque tenían indicios, información de que había delatores en sus filas, ellos tenían que tener pruebas muy concluyentes, no podían tener ninguna duda para poder tomar contra estas personas decisiones dramáticas. Por eso más de un delator, más de un infiltrado, más de un agente de la seguridad castrista sobrevivió a esta situación. No, y mira, en el caso de Rodríguez Meniel, le permiten salir de ahí del apartamento, le dan libertad, vamos a decir así. Y posteriormente, un mes y pico después, le ocasiona la muerte a dos compañeros nuestros, incluso a uno que era teniente de seguridad del Estado, que es uno de los que fusilan con sí, fusilaron dos, con Bienvenido Infante. Yo personalmente, y en esto yo tuve que, como yo andaba con Carlito, que era organizador nacional, aunque desde que fui miembro de fila, pues conocí a mucha gente que normalmente no tenía por qué haberla conocido, sino por ir acompañando a Carlito. Y conocí precisamente a una gente que trabajaba con nosotros, conspirando con nosotros en la parte obrera, y ligado con Acción de los telefónicos, y me lo encuentro allí en Carlos III, y yo he ido yo con una compañera nuestra de la organización, y nos ponemos a conversar porque él tenía amistad personal con Rodríguez Menier y nosotros queríamos atrapar este viaje a Rodríguez Menier, de que él me lo proporcionara, le dijera, porque Rodríguez Menier estaba yéndolo a ver para convencerlo de volverse a integrar en la revolución, gente que había sido revolucionaria. Y yo le dije, cítalo para la casa y yo me encargo de lo demás y tú vas directo con tu familia para una embajada. Pero bueno, estábamos en esa conversación y me dice, no, si en estos días Bienvenido y Radamés Amador, que se llamaba el de seguridad, Amador, sí, van a hacer un sabotaje. Yo le dije, con Rodríguez Meniel. Oye, pero esta gente no sabe que Rodríguez Meniel está verificado. Entonces, no, yo se lo dije, que tú me lo dijiste, porque esta fue la segunda conversación. Y que me dijeron, bueno, ahora vamos a ver si es verdad o no es verdad. Y mi respuesta fue, pero a costa de su vida. Y efectivamente, a costo de su vida, eso fue una preparación de la seguridad del Estado, los cogieron presos y los fusilaron. Lo que se llama aquí en Estados Unidos una provocación de la seguridad del Estado. Sí, el explosivo y todo eso lo proporcionó Rodríguez Meniel, la seguridad del Estado. Y el plan. Y perdimos una gente de mucha importancia, que era teniente de las patrullas de seguridad del Estado, o sea, que sabía cuando iban a detener a alguien. Y dos fusilados más. Y dos fusilados más. Seguimos con el... Entonces, bueno, ahí, en esa situación, como es el destino, yo me quedo, Carlito dijo, mira, era él, Luisito Delgado, que suponíamos que cuando hubiera un carro, no teníamos carro, el Luisito iba a ser el que iba a manejarle a Carlito. En ese momento no había carro, andábamos en guagua. Y entonces me dijo, quédate tú en tu casa, no van a venir esta noche a tu casa y nosotros nos vamos a ir para otros compañeros, pero era muy lejos, era en Párraga, que mañana cuando vengamos te pasamos recogiendo y vamos juntos a la embajada. Pero cuando se tiraron en 23... Para recoger la lista que tenía este señor que estaba en Fonseca. De Fonseca. Pero que cuando se tiraron en 23 y 26, Carlito era de Fomento, da la casualidad que había una muchacha ahí en la esquina y se puso a conversar con ella. Y se le hizo muy tarde y le dijo a Luis, no, recogemos a
a Ismael, que no era Ismael, era Darío, el nombre de guerra mío. Al regreso, vámonos nosotros. Cuando ellos Que salvetas en tablita, como decíamos en Cuba. Sí, señor, la del destino. Fíjate, cuando ellos llegan a que sabíamos ahora, después de la experiencia que tenemos, sabemos que la seguridad del Estado tenía en todas las embajadas gente que aparentaban estar asilados para ver el movimiento interno de la embajada. Posiblemente se comentó, ese que vino, que a recoger el informe, reunido con Fonseca aparte, qué sé yo. Cuando salieron de la embajada, había un carro de la seguridad del Estado. Esperándolo allá afuera. Esperando. Entonces, eran 3. Se dirigen a Carlito y le dicen, oye, porque ven que Carlito tenía la pistola puesta y un peine de la pistola aquí metido en el cinto, en el otro lado. Y el tipo, hablándole de la misma máquina, que lo ven, le dicen, oye, no, ¿para que quién tú eres? ¿Qué estás haciendo ahí? Entonces Carlito le dice, no, chico, yo tenía el carnet de la baja de oficial de ejército rebelde, de la columna 8, y se pone a tratar de darle la muela, pero el tipo saca la mano así, le quita el peine de la cintura y le dice, no, vamos a Quinta y 14, a la unidad, a resolver esto. Entonces ya cuando él ve esa situación, tiene arriba la lista de cada uno de los pueblos de La Habana, quién era jefe de acción. Entonces lo que hace es saca la pistola y como la tenía montada, la vuelve a echar el martillo para atrás y le dispara. Y la pistola no dio fuego. Porque Luis, que va con él, Luis va desarmado. Sí, el que está al lado lo encañona y lo tiene ahí encañonado, no lo deja moverse. Pero entonces Carlito vira y sale corriendo. Y en el camino rastrillando la pistola otra vez, botando la bala. Y da la casualidad que vienen 2 atrás de él, uno se quedó encañonando a Luis, sale de frente 2 miembros que eran de la escolta del Che, porque el Che vivía cerca de ahí, en la cuadra siguiente, una cosa de esa. Y entonces ya también se ve cogido entre 2 fuegos. ¿La embajada de qué país era? De Uruguay. De Uruguay. Se ve, no, de Costa Rica, de Costa Rica. Se ve cogido entre 2 fuegos, que le están tirando, y entonces él entra, como eso era en Miramar, que tú sabes que las casas son separadas una de otra, entra entre 2 casas, que hay un pasillo, y cuando llega al fondo hay una puerta cerrada, la trata de abrir, pero está cerrada completamente, y ahí esta gente ya del principio del pasillo lo hieren. Y el herido tira, mata al capitán Salinas y hiere a uno que era Suárez de apellido en una mano, y los otros 2 se mandan a correr y se van. Lo que le permite el poder, pero muy herido, ya una herida, mucha sangre, cruzar la calle y meterse dentro de un apartamento, y le dice a la señora, le toca, le abre y le dice, váyase usted, como que había una niña, que esto se va a poner malo aquí, que se yo herido. Y ahí en el apartamento ese se desmaya. Cuando llegan entonces los refuerzos con perros y eso, siguiéndole el rastro, pues es capturado, lo detiene. Entonces cuando al final lo fusilaron, herido todavía, eso, porque se enteraron que había un plan que ya sería más largo de sacarlo del hospital militar. Un plan muy bien montado, con ayuda interna. Muy brevemente, tengo entendido que ustedes prepararon sacarlo del hospital militar, que era necesario de que él se cortara las venas o algo de eso. No, en el plan de él, las venas fue como que estaba el plan ese ya montado. El plan se demoró nefastamente para él, porque alguien del hospital militar nos dijo, en estos días va a haber una fiesta en el hospital militar. Esperen, van a ir invitados a la fiesta y así ven sobre el terreno donde van a operar. El que estaba dirigiendo el plan, como es natural, por cuestiones de organización y por cuestiones de amistad personal, era yo. O sea, había 5 compañeros que íbamos a trabajar en eso. Teníamos un arma con silenciador, porque él tenía 2 guardias de seguridad en la puerta. Y entonces, pues, el que iba a manejar el carro, el que iba a trabajar el ascensor para que no pudiera eso. Todo estaba preparado. Y uno muy fuerte, grande, Adriano, no sé si lo conociste, preso. El que le decían el grande, que era el que si el Carlito no iba a poder caminar, él lo iba a cargar.
Y teníamos un uniforme verde olivo, debajo de que un enfermero que estaba trabajando con nosotros, que ya se había identificado con él, porque entró con un periódico aquí que tenía escrito: oye, Darío te saluda. Ya él sabía que el enfermero ese estaba, le iba a poner un uniforme. Y entonces no pudieron realizar la acción. No pudimos porque ellos, por alguna razón, filtraron o se lo supusieron y lo trasladaron para G2 y de G2 de nuevo para la cabaña. Y ahí fue donde lo ejecutaron. Yo fui con Javier Denis, que para mí la cosa más desesperada que hicimos fue con un compañero nuestro que tú sabes y conoces, Javier, que después fue herido al alzamiento. En la desesperación esa le dijimos, bueno, había una guaguita que trasladaba a los presos de Quinta y 14 para la cabaña. Y yo le dije a Javier, y de la gente que fueron revolucionarios, y además de la gente que sabíamos que había gente del principio que cooperaba, no te queda nadie que tú te acuerdes. Me dijo, sí, ahí está todavía fulano, uno de seguridad del Estado. Y le digo, vamos a verlo, pero vamos a ver si nos dicen cuándo va a salir la guaguita para interceptarla y poder rescatar a Carlito. Y entonces Javier me dijo que sí, y arrancamos para allá con un chofer. Javier es un hombre particularmente arriesgado. Fue con el Cabo Vega, que también estaba preso allá, que cantaba tango y eso, era chofer de alquiler, y fuimos en el carro de alquiler precisamente para que él pudiera decir, no, a mí me alquilaron, yo no tengo nada que ver con esto. Él se quedó en la esquina y nosotros caminamos por toda la acera hasta la otra esquina, que era... Imagínate que, como tú dijiste ahorita, ellos no tenían todavía la preparación, el entrenamiento. Javier con la pistola puesta, un saquito y eso, pero Javier tenía como tipito así de lo que usaba seguridad del Estado para... Le dijo al de la posta, me hace favor, fulano estar ahí. Y el tipo le dijo, sí, yo creo que ya llegó. Le digo, bueno, voy a verlo. Y entró por la puerta para adentro, en Quinta y 14. Y yo me quedé al lado del tipo para garantizar de que si había algún problema yo neutralizarlo, con la pistola en la mano y un periódico, como supuestamente yo había estado leyendo, cubierto eso así, hablando con el tipo, con la posta. Y lo sacó y estuvimos conversando. Me ha hecho recordar el rescate de Bandín, que protagonizado Martori. Nosotros entrevistamos a Yello Macarrón, a Aurelio. Sí, yo lo vi. Aurelio sobre ese tema. Realmente otra aventura. Entonces, bueno, muy importante. Estuvimos conversando, Javier, que era el que lo conocía, con él, pero la forma en la que yo lo vi no me lució que iba a cooperar, tú sabes. Porque me dijo, no, cuando sale... Pero no los delató al menos. No, eso... No los delató, y eso ya... Después estando yo preso en Quinta y 14... ¿Lo viste? No fuimos, cruzamos la vista así, pero bueno, hasta ahí quedó la cosa. Está bien eso. Entonces, lo llevaron para la cabaña, cuando le fueron a celebrar el juicio, que se sabía que era fusilamiento. Los compañeros de la cabaña le dieron la mitad de una cuchilla y a afeitar. Y le dijeron, si te condenan a muerte, si te dicen pena de muerte, te corta las venas, que como Darío tiene ya preparado, armado un operativo, pues puede ser que actúen y te salven. Pero él no quiso hacerlo y le dijo a la gente, mira, nosotros no podemos dar este ejemplo de que nos acabardamos. Yo caí preso siendo jefe de acción del movimiento 30 de noviembre. Y si yo me corto las venas y después resulta ser que no me pueden rescatar, va a quedar como que yo estaba acobardado. Y nosotros no estamos acobardados porque nosotros estamos luchando por la verdad y por la justicia, por la libertad. Y no... Murió con mucha dignidad. Murió con mucha dignidad. Entonces, supuestamente, yo era en la cadena de mando el que debía sustituirlo, pero había un compañero nuestro que había sido de acción y sabotaje en La Habana del 26 de julio, muy querido y respetado por la gente, porque acuérdate que nosotros prácticamente estábamos escarbando dentro de la fila de los elementos que habían sido revolucionarios, que era Jorge Rodríguez Sierra, más conocido por Malagamba. Entonces yo propuse a Malagamba de jefe de acción en la Dirección Nacional, lo aprobaron y empezamos a trabajar con Malagamba. ¿Esto ocurre más o menos en qué época? Extiendo Malagamba jefe de acción, a los días de eso es que ocurre Playa Girón.
Poco antes de Playa Girón fue el arresto y el fusilamiento de Carlos. Sí, fue el 9 de abril, el 7 de abril, 7 de el abril. fusilamiento de él. Y el 15 bombardean. Cuando bombardean, yo estoy precisamente esa noche, me había quedado en casa de Nelson Rodríguez Diegues, que era el tesorero de acción y sabotaje. Y bombardean, y entonces yo no lo sabía, pero le digo a Nelson, preséntate en el trabajo, porque él tenía un trabajo con Pastorita en el cuarto piso, y gente, además, no sabemos lo que va a pasar, puede ser que detrás de esto venga una invasión. Entonces Nelson, le digo, pero pasa por mi casa y di que en mi casa que todo está bien, porque se le quedaba cerca de la plaza cívica. Y efectivamente, cuando tocó la puerta de mi casa, lo que estaba era el G2 metido. Pero pudo evadir la cosa por dos razones. Porque le preguntaron a mi familia y toda mi familia dijo, no, nosotros no sabemos quién es ese. Y Nelson dijo, no, estoy buscando una dirección. Y alguien de los que venía de seguridad, era del área, parece, de Nelson, y dijo, yo lo conozco, él tiene un hermano mártir, porque a Nelson le mataron un hermano cuando Batista tiene un hermano mártir. Y entonces lo dejaron ir. Y así empezó a desenvolverse lo de Playa Girón. El 19, nosotros viendo los contactos que teníamos de la policía, del ejército, pensando que efectivamente que venía, como fue, la invasión. Pero el 19, andábamos 4 en el carro, imagínate, el lío aquel que estaba en la calle poniendo saco de arena. 4 hombres en el carro. 4 hombres armados. ¿Entiendes? Entonces esa noche, el 18 por la noche, Malagamba y un compañero nuestro que también había sido revolucionario, Jesús Casay, se quedan en una casa. Jesús Casay, que murió en un encuentro a tiro con las autoridades. Sí, el 19. Y Malagamba y yo nos quedamos en otra casa cerca, ellos en Guanabacoa y nosotros en el Reparto Bahía. Una casa que Nelson había conseguido en el Reparto Bahía de seguridad. Y cuando sucede el 19, quedamos en Verno, nosotros no habíamos llevado el carro. Cuando llegamos a recogerlo, nos dicen, no, estaban registrando la cuadra, porque ahí empezaron registro cuadra por cuadra. Y ellos se fueron en un taxi. Porque toda La Habana seguía medio funcionando. El taxi en la calle, el negocio abierto. Y fueron a ver a un compañero que está aquí, que había sido compañero de ellos en el proceso revolucionario, y estaban allí gente de un personaje que fue compañero de ellos también, el gallego Arsenio Franco Villanueva, que ya Dios lo puso en su... Así que después de muerto, ¿para qué vas a jugar a la gente? Y tuvieron que fajarse a los tiros, donde mataron a Jesús y cogieron preso a Malagamba. Cuando viene la reunión de la Dirección Nacional, otra vez recomponiendo la organización, yo propongo a un compañero nuestro que hasta ese momento no había querido estar muy conocido dentro de la organización, porque era jefe de acción de La Habana ciudad, pero al mismo tiempo era miembro de seguridad del Estado. Entonces, que fue por el que yo después del problema de Malagamba me empecé a mover con él, porque cada vez que nos paraban en la calle o algo de eso, él sacaba el carnet y se identificaba y no tenía problema. Entonces le digo, oye, cuando lo cito, le digo, oye, hay una situación, eres miembro, y ahora en este momento eres jefe de acción nacional. Y segundo, hay un apartamento que el tipo se asiló y dejó unas armas. Y ya tratamos de ir a buscarla. Pero está cerrado y el del edificio, el encargado, con un pantalón verde olivo, vino y dijo, no, que ustedes quieren, no sé qué, o sea que no queda más remedio que llegar con el carnet de seguridad, cogerlo preso y decirle, abre ahí, llevarnos las armas y después soltarlo y decirle, bueno, sabemos que tú eres un elemento revolucionario y qué sé yo. Sí. Y me dijo, no, está bien, pero voy a aceptar el cargo porque ya hay alguien que vino en la invasión, que era conocido, que cuando Fidel lo vio,
con el grupo que andaba en ese entonces, le dijo, ¿y tú cómo fue? Entonces el tipo dijo que yo lo había sacado de la prisión y lo había montado en un barco y que se fuera. Y regresó y me lo dijo, y Fidel me mandó a coger gente que estaban en el grupo, que eran amigos del proceso revolucionario, le dijeron, métete en una embajada, vete, porque Fidel te mandó a coger por el fulano, dijo esto. Y entonces pues ya me puedo hacer cargo. Lo que pasa es que como quiero estar clandestino, quiero ir a buscar a mi señora para ponerle en una casa de seguridad y poder seguirla viendo, que tenía una hija. Y bueno, ok, quedamos en eso y mañana vamos y nos llevamos las armas. Y resulta ser que cuando fue a buscar a la señora, lo estaba esperando la seguridad del Estado. La seguridad del Estado, y se fajó a los tiros y lo mataron. ¿Cómo se llamaba? Alberto Milián Jorge. El nombre de guerra era Gustavo. Eso ocurrió después de Girón. Después de Girón. Entonces, por lo tanto, en ese momento, pues, yo asumí la jefatura de acción y sabotaje y apoyado por el jefe, que era el jefe de acción en Pinar del Río, Armando Ferrer, y por el que era jefe de acción en Matanza, José Guerra Pascual, que lo mató un rayo en la isla, Presidio. en Presidio. Pues empezamos de nuevo, lo que era la tarea, a reorganizar. Rigo pasó para La Habana, dejando un segundo de la de jefe de acción de La Habana, y Terry, que era José Guerra Pascual, fue para Oriente, de jefe de acción de Oriente, que era que se estaba ya preparando el alzamiento. Asumiste la jefatura de acción y sabotaje. ¿Realizaste algún tipo de acto, algún tipo de acción bajo tu comando? En ese momento, lo fundamental fue que el jefe militar se quería un alzamiento que se llevaba proponiendo y vino a hablar conmigo a La Habana. Y me ¿Quién dijo, era el jefe militar? Fernando del Valle Galindo. También fusilado. Que también lo fusilaron. Y él me dijo, Darío, todo el mundo me ofrece que las armas que la van a recoger, que me la van a mandar por Oriente. Yo confío en ti. Y le dije, no, yo tengo preparado un arma para alzarme. Y dije, no, a mí no me hace falta que tú te alces. Ahí hay 20 guajiros que caminan esas lomas mejor que tú y tú eres ahí un alzado más. A mí lo que me hace falta es que tú aquí en La Habana me garantices en lo que pueda el suministro. Y bueno, quedamos en eso. Entonces empecé yo a recoger toda a preparar condiciones para ese alzamiento. Las armas que precisamente una gente de la JACA, que era una organización que existía en Marianao, Juventud Anticomunista Cristiana, una cosa de esa, JACA era la abreviatura, que habían sido militares. Si no me equivoco, Mario fue miembro de la JACA. ¿Cuál Mario? Mario, el cantante, ahora se me fue el nombre. Mario Fajardo. Mario Fajardo fue miembro de la JACA. Ajá, sí, creo que sí. Bueno, esa gente habían sido sargentos y... Asuntos de tiempo, necesito que vayamos bueno, cortando. Esta es la parte más importante porque cuando yo hago contacto con esa gente, uno había sido sargento del ejército anterior y el otro que era cabo, teniente, una cosa así, pero tenían un taller de soldadura y yo, porque eso lo iba a llevar una rastra por Oriente. Entonces lo fuimos a ver para crear un tanque que pudiera cogerse debajo de la rastra. Como tú sabes que todas esas rastras andaban con un tanque de petróleo de emergencia. Y entonces me soldaron un tanque, que ellos pusieron todo su ingenio en eso, que era el tanque de 55 galones, pero le añadieron una cuarta más. Entonces se pusieron todas las armas, el parque, la dinamita, se soldó, se selló la tapa y se le añadió ese cuarta y pico de otro tanque con una llave que sí se llenó de petróleo. O sea, si paraban la rastra, que a la vista no había mucha diferencia entre el tanque normal y ese un poquito agrandado. Y le decían, ¿y ese tanque? No, mira, abrían el petróleo. Oye, voy a cerrar que se me acaba el petróleo, tú sabes. Y lo recibió, ese tanque por fin llegó a Oriente, y lo recibió Alfredo Elías. Porque, bueno, se hizo el alzamiento, todo el empeño estaba puesto en ese alzamiento. En ese alzamiento
y la gente que se estaban llevando de La Habana para allá. Para el lanzamiento vamos a hablar con Javier Denis. ¿Cómo vas a prisión? Estábamos trabajando también en la salida de Irán, la fuga de Irán. Yo desde la calle, dirigiéndola. Había una muchacha que, no sé si la llegaste a conocer en Venezuela, una mulatica que, el nombre de ella, Lucy, que cayó presa. Que a través de Lucy iba a haber un preso militar que estaba en la cabaña. Se empezó a mandar unas latas, que una llevaba una granada, la otra llevaba una pistola. Y entonces la recibía el caballo loco, que ya está muerto, por eso puedo decir uno que le decía el caballo loco. Manuel Rodríguez Bedo. Y a través de él se iba a pasar la peluca de Irán. Y alguien tiene que haber filtrado algo, la cogieron presa. Y entonces empezamos que Guillermina, la hermana de Ricardito Vázquez, llevara la peluca, llevara los elementos necesarios. Y yo, de la calle, cuando Irán se fugó. Guillermina fue la que introdujo en la de Pino la cámara fotográfica. La cámara fotográfica. Con la cual Ricardito Vázquez sacó las fotos dentro de los túneles circulares de la dinamita. De la dinamita. Muy activa. Entonces éramos los contactos en la calle, yo de la calle y ella dando los viajes. Cuando Irán se logra fugar, que fue Noemí, la otra hermana de Israel Abreu, la que estaba de visita, la que lo logra amparar en un grupo de mujeres y sacarlo, yo soy el que lo recibo en la calle. Eso fue el 10 de octubre. Del 61. Del 61. Está 3 días en la calle, pero por la falta ya después de Playa Girón, aquello se empezó a volver un desastre. Nadie te quería tener ya en las casas, la mayor parte de la gente lo que quería era irse. Y entonces no había casa, y esta casa me la proporcionaron los obreros. Lázaro Ramón, Rolando. Y allí los agarraron y presos. La casa, la dueña de la casa conspiraba, trabajaba con seguridad. Y entonces al 13 de octubre por la noche los arrestaron a Irán otra vez y a Irán otra vez y a mí. Y a Mary Martínez y Juan Abedonaya, que eran el cuarto de criado, eran 2 cuartos con esto. Yo pensé que eso era una fortaleza, aquí más nunca. Ay, las cosas. Ismael, muchísimas gracias. El 13 de octubre empecé mi otra larga vida de preso. Que no ha terminado todavía. 18 años. 18 años estuviste en prisión. Sí. Ismael Hernández. Hernández. El 13 de octubre y vine para acá de la prisión. Nunca me llegaron a soltar. En agosto, el 8 de agosto. O sea, tú eres de los deportados, de los desterrados. Yo salí Saliste de la cárcel directamente para Estados Unidos. Para Estados Unidos, el cuarto de indulto. Por razones de mi causa. Bueno, eso sería otra historia. Bueno, Ismael, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias por esta entrevista. Y gracias a ustedes por haber compartido con nosotros esta historia. Una historia que demuestra la constancia y la dedicación de un amplio sector del pueblo cubano en la lucha contra la dictadura dinástica de los hermanos Castro. Les esperamos en una próxima entrega de Cuba, Encuentro con la Memoria. Gracias. Y gracias, por supuesto, a nuestro director, Wenceslao Cruz, que es quien hace posible estas transmisiones. Gracias una vez más.